Saludos, muy buenas tardes, felices de que nos acompañen en 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, felices de que siempre cada sábado podamos llevarle a ustedes orientaciones en materia de salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Doris, qué bueno que estás bien. ¿Cómo te fue de Semana Santa, verdad? Sí, pasó la Semana Santa, estamos esperando solamente, Tati, que no haya pasado nada, porque la verdad es que hay que reconocer que las personas se desbordaron, esos centros de diversión, las playas estaban totalmente llenas de personas, sin ninguna protección, distanciamiento para nada. Cero mascarillas. Cero mascarillas en muchos lugares y vamos a esperar que realmente no surjan brotes. Recordemos que los casos se manifiestan días después, 7 a 14 días después es que podrían empezar a aparecer casos en caso de que se hayan manifestado contagios en ese momento, así que esperemos que no. Esperemos que eso sea así, eso es el resultado de un asueto largo donde la gente hizo de todo, o mucha gente hizo de todo, porque no todo el mundo hizo de todo también. Doris, quisiera recordar, y por eso tengo a mano el celular, que esta semana que termina, el pasado día 7, se celebró el Día Mundial de la Salud y fue dedicado el día con el lema construir un mundo más justo y más saludable. Y lo que dicen los representantes en el país, en este caso el doctor Review, que es el nuevo representante, es un belga que está en el país. De la OPS. De la Organización Panamericana de la Salud, exactamente. Ellos están preocupados por las grandes inequidades que ha creado la crisis sanitaria y la crisis económica como producto de la pandemia de la COVID-19. Dice que, bueno, los grupos vulnerables, pues ahora son más vulnerables. O sea, es que no es que la ha creado, que la ha agrandado, diría la ha hecho yo, más grande, sí, la ha hecho más ciertamente, grande. Sí, esa es la precisión. La incrementó, hizo más grande el abismo, la pobreza. Exacto. Creó más pobre de lo que ya había. Los grupos vulnerables, como son las mujeres, que siempre han estado entre los grupos más pobres, las personas, los adultos mayores, justamente que será nuestro tema de hoy, los adultos mayores, los inmigrantes, esa gente tiene mucho mayor problema por un tema de acceso a los servicios. Así es. Entonces, bueno, pues recordar eso, dicen ellos que las recomendaciones es mayor cantidad de recursos, que los gobiernos asignen más recursos. Yo digo, pero bueno, ¿y de dónde lo sacan? Tendrán que buscarlo. Y el tema de la atención primaria, una atención primaria sostenible realmente. Sí, que realmente la pandemia también ha dejado claro la necesidad de que tiene República Dominicana y otros países de ir afianzando eso de la atención primaria, que la gente no tenga que esperar enfermarse para entonces acudir a un centro de salud de tercer nivel en busca de asistencia médica. Que en su comunidad, si a usted le duele la cabeza, si a usted se le presenta cualquier situación de salud, usted tenga rápidamente donde le asistan y que sea ese profesional de la salud que decida si usted tiene que seguir a otro nivel más avanzado, porque el gasto de bolsillo sigue siendo altísimo. Muy alto, y a propósito de atención primaria, bueno, Doris, vamos a precisar y a recordar también que hubo un cambio a nivel de la Superintendencia de Salud. El doctor Pedro Luis Castellano, que fue invitado nuestro en varias ocasiones acá, pasó a retiro y la posición la ocupa el doctor Jesús Félix Iglesias, que también ha sido invitado nuestro en este programa. Hay mucha gente ahí amiga, desearles que puedan hacer una gestión, no solamente por ellos de manera personal, sino por la República Dominicana. Por la República Dominicana. El doctor Félix Iglesias, precisamente cuando tomaba posesión esta semana, hablaba de eso, de que una de sus prioridades será poner en funcionamiento el plan básico de salud y lograr una reducción en el gasto de bolsillo que tiene la población, que se estima, según algunos estudios, que supera el 40% de gasto de bolsillo. O sea, cuando un afiliado a la Seguridad Social va en busca de un servicio de salud, de su bolsillo debe pagar por lo menos el 40% del costo del servicio que recibe. Así es, sí. El último tema así que quisiéramos tratar brevemente en esta sesión de comentarios es el tema de la vacuna. Ya llegó un siguiente lote de vacuna de AstraZeneca con esa vacuna. Fíjate, Dori, pensábamos que estaban reservadas las vacunas para el personal. La segunda dosis. La segunda dosis. Sin embargo, las palabras del ministro Daniel Rivera, pues evidenciaron que no, que tenía que llegar esa vacuna. Llegó ese lote de 91,000 y pico de vacunas, 91,200 vacunas,
para ese personal de salud y otro personal que se había vacunado desde el principio. Que es el primer lote, hay que decirlo, que llega al país a través de ese convenio que se hace con la OPS y la Organización Mundial de la Salud, que es el mecanismo COVAX, como le llaman, que es un mecanismo vamos a decirlo, global, donde entra a través de la OPS muchos países entran para poder tener acceso a la vacuna y que lamentablemente no se ha dado como la OMS, la OPS pretendía, de que iba a ser más fácil. Con lo que tú hablabas, de las mismas inequidades, del acaparamiento que han tenido los grandes países de las vacunas, han dificultado para que a través de ese mecanismo, el COVAX, global, de alianza, se puedan los países de menos recursos acceder a tener mayor cantidad de vacunas. Bueno, y la prensa internacional se ha hecho eco de que Haití rechazó. Se rechazó, no tenemos demasiados detalles de eso, pero que rechazó la AstraZeneca, igual que otros países. Lo que llama la atención que la rechace Haití. Sí, lo que pasa es por los mismos comentarios que han surgido sobre esta vacuna, que hay algunos países, sobre todo europeos, países ricos, que han decidido no aplicarla en determinadas poblaciones por algunos casos que todavía están en estudio, de embolia, que se han desarrollado en algunos pacientes, pero que todavía no hay seguridad de que lo haya provocado la vacuna. Así es. Bueno, señores, y con esto nosotros llegamos a la parte de conclusión de estos comentarios, y ahora les vamos a invitar a que se queden con nosotros, porque después de estos mensajes comerciales tenemos un banquete. Hoy vamos a hablar de los adultos mayores, esa población tan importante que es la reserva moral de cualquier sociedad desarrollada. ¿Y por qué en República Dominicana la gente tiene tanto miedo a envejecer? Sí, ¿por qué será eso? Vamos a hablarlo con la doctora cuando regresemos. Bien. Así que no se mueva, regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Muchas gracias por continuar con el desarrollo de 2x3 en salud, y es un verdadero placer para nosotras contar con la doctora Rosy Pereira Ariza, quien es la directora del Instituto del Abuelo, y tiene otro nombre. Y Centro Internacional de Longevidad. Y Centro Internacional de Longevidad, una geriatra reconocida y luchadora por los derechos de las personas de la tercera edad envejecientes en la República Dominicana. Déjeme decirle, ya eso de envejecientes no se usa. Adulto mayor. De los adultos mayores, esa es la palabra correcta. Buenas tardes, doctora, bienvenida. Buenas tardes, mucho placer de estar aquí con ustedes y gracias por la invitación. Y además eternamente joven, Doris. Toda la vida. Ya les digo, no me dejo matar ni del marido ni de los hijos. Vamos a hablar de enseñanza, Rosy. Para nosotros, la verdad, un placer tenerte aquí porque, como dijo Tati, tenemos años viéndote trabajar con esta población que por muchos años ha sido olvidada en República Dominicana, descuidada, y que poco a poco ha ido calando, y es fruto del trabajo que ustedes han estado haciendo. Rosy, vamos a empezar un poquito hablando sobre el entusiasmo que hemos visto entre los adultos mayores por vacunarse contra el COVID. Mire, ha sido una experiencia quizás un poco traumática para la mayoría, porque el encierro, ustedes no tienen idea los problemas que ha traído para la población, no lo ha traído para nosotros, a todos, que somos menos viejos, pero para las personas adultas mayores que no tienen ya una salida obligatoria al trabajo, que salían para botar el golpe, que lo digo hasta por mis hermanas mayores, que se iban a su gimnasio 2 veces al día y que han tenido que encerrarse con esto. ¿Se iban a la plaza comercial a tomar café? Naturalmente, a tomar café, a dar una vuelta, a comerse un helado, a caminar al parque. Ese encierro trajo crisis de pánico, depresiones, estrés, aumento de las comorbilidades. ¿Por qué? Porque estando aquí la ansiedad los hacía comer de más, y usted ve que yo le digo, tienen la gordura de la pandemia, la tienen, todas las libras de la pandemia las han acumulado, descontrol de sus enfermedades, porque como no iban al médico, yo misma, yo cerré la consulta por 2 meses, eso sí, que me he vuelto experta en contestar WhatsApp y mandar análisis por WhatsApp y mandar respuestas por WhatsApp, que ya estoy, que le digo, señores, por favor, si me van a mandar algo, comuníquenmelo, porque son tantos que yo no tengo tiempo para eso. Para verlo todo, sí.
Pero una cosa sí ha tenido, nos damos cuenta de que nosotros queremos la vida, nosotros queremos vivir. Rosy, perdón, entonces esas situaciones, ¿ustedes la vieron en una buena parte de los adultos mayores? Esas La gran pánicos, mayoría, eso. en la gran mayoría, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel global. Global, sí. Yo le digo que pertenezco a organizaciones internacionales. Yo presido una organización internacional que se llama Centro Internacional de Longevidad, la Alianza Global. Somos 17 países que pertenecemos ahí. Yo lo estoy presidiendo en estos momentos. Y nosotros naturalmente tenemos contacto permanente, intercambio de lo que está pasando en cada uno de esos países. Yo le estoy hablando desde Australia, Singapur, Corea, la China, Japón, son de los miembros del ILCGA. Y nosotros nos damos cuenta de que el problema es igual. Pero fíjense cómo nosotros, siendo un país en transición, porque ya no somos ni subdesarrollados ni en vías de desarrollo, en somos término en medio ahí. transición, como se nos llama ahora. Hemos perdido muchas ayudas internacionales por eso. En transición, nosotros no hemos manejado mal, ¿no? Ustedes no tienen la menor idea de lo que ha pasado. No digo Singapur ni Corea, porque esa gente trabajaron mucho, duro, ni Japón tampoco, porque esa gente desde el principio fue vacunación masiva, encierro, pero vacunación masiva. Pero yo les pongo, por ejemplo, dos países que conozco muy bien lo que ha pasado por esta alianza, Canadá y Estados Unidos. Señores, fue terrible para la población adulta mayor. Sí, muy fuerte. Recuérdense que en Estados Unidos, en New York, se descubrieron 29 cadáveres en un hogar de ancianos. Un hogar, sí. Entonces, nosotros, el único hogar que nosotros tuvimos de la parte de los institucionalizados, y vamos, porque es una población menor, vamos a hablar un poquito de eso, de los institucionalizados que se vieron afectados, fueron los de San Francisco de Macorís. Pero ahí nada más se murieron 4. Y los de Cotuí. ¿Me entiendes? Y los de Cotuí, más que San Francisco, los de Cotuí, Sí, nada más se murieron 4. 4. Se contagiaron 20, pero nada más se murieron 4. Sí, O sea que se actuó convenientemente rápido y nosotros pudimos parar esa hemorragia que diríamos de contagios y de muertes en los Doctora, hogares. Pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene poblaciones como los inmigrantes, gente que vive en apartamentos pequeños, o sea, como digo, hay experiencia y experiencia, porque la de Estados Unidos fue tremendo por las condiciones de los grupos más pobres. En este caso, los adultos mayores que vivían en esas condiciones de, digamos, de pobreza. Pero fíjese, eso se dio fundamentalmente porque no había una voluntad política para eso. Sí. El presidente Trump nunca creyó en el COVID, eso dice Hoke. Eso es mentira, eso lo mandaron los chinos para desestabilizarnos a nosotros y eso impidió que ellos tomaran medidas tempranas, medidas masivas. Sí, no lo ya hizo. en nuestro país andaba todo el mundo con mascarilla y en Estados Unidos porque todavía él esa decía orden que no estaba. pero porque él decía que no, que mascarilla ni mascarilla, que eso era violándole los derechos fundamentales de la gente, por Dios. Entonces, Rosy, esto ha demostrado que se ama la vida, o sea, la gente... No, definitivamente la gente ama la vida, por eso que usted ve que masivamente los adultos mayores han concurrido a los centros de votación. Sí, a los A los centros centros de vacunación, perdón, ya yo estoy mandando a votar la gente. A los centros de vacunación, masivamente. Y hay muchos en lista esperando que lleguen más vacunas. Naturalmente. Y un gesto que para ustedes, y porque creo que para todos ha sido hermosísimo, fue ver a la gente joven acompañando a sus adultos mayores a los centros de vacunación. Una cosa hermosísima, de verdad. Porque la gente, honestamente, nadie quiere morirse. Nadie quiere morirse. Hay gente que dice, yo no quiero llegar a viejo, mátese temprano, porque eso es parte de un proceso. Pero fíjense cómo eso, y la gente así mismo, acompañando su centro, mucho por viveza, porque decía, si voy con un adulto mayor me vacunan a mí, me van a mucho por vacunar. viveza. Sí. Pero en realidad, la gran mayoría fue porque querían proteger a sus adultos mayores. O sea, nosotros en ese sentido hemos sido un país bendecido, honestamente se lo digo. Sí. Ahora, ¿cuántas cosas pasan? Nosotros no vimos aquí esa gran decisión de que, como pasó mucho en Europa y en los mismos Estados Unidos, donde se tomaban decisiones de que a los adultos mayores no, tenemos que proteger a los jóvenes. Las que tuvieron que escoger incubaciones entre el joven y el adulto mayor. Sí.
Sí. Sí, no hemos vivido esa situación. Esa es la Gracias verdad. a Dios que no Rosy, las ¿de hemos cuántos vivido? adultos mayores estamos hablando en República Dominicana? ¿Ustedes tienen estadísticas? Hasta ahora, hasta el último censo, 1.1 millón de personas mayores. ¿De cuántos años? ¿De 60? 65 y más. 75. 65 y y más. más. Ujú. El Perfecto. último censo nuestro, ya naturalmente eso ha aumentado y seguirá aumentando porque la esperanza de vida nuestra ha aumentado también. Ujú. O sea, Y ya nosotros podemos- tenemos 68, 72. ¿Entiendes? 68 para los hombres, 72 para las Para las mujeres. Yo no sé por qué mujeres. se mueren ellos más temprano. Sí. Algo hacen Bueno. que los mata más temprano. Doctora, y podemos hablar de, bueno, ya hablamos de que hubo depresión, de que hubo soledad, ese sentimiento de soledad que lo generó la pandemia misma, pero la mortalidad, en el caso, por ejemplo, de los pacientes que usted tiene, de su consulta, ¿sabe de adultos Bueno, que yo le murieron? digo, por ejemplo, yo he tenido 29 pacientes con COVID, incluyendo una de 100 años. A mí ni se me ha complicado nadie, ni se me ha muerto nadie, afortunadamente. ¿Y el tratamiento con esa Pero ha población? sido, para que ustedes vean, eso es un asunto muy personal. O sea, yo no he utilizado ni Remdesivir, ni las cosas caras. No. Ninguno de esos La ivermectina. medicamentos. La ivermectina. Todos mis pacientes han salido sencillamente con ivermectina. Con ivermectina. Todos, sin excepción. Y son todos ¿Qué adultos noso- mayores, por Oh, pues supuesto. eso es lo que yo trato. Lo estoy diciendo hasta de 100 años. ¿Cuál ha sido yo digo, el éxito del manejo. del approach, del manejo de los pacientes? Hubo un contagio en la familia. Le dio a uno, lo trajo, un hijo, un nieto, lo que sea. Temían el contagio o tenían sintomatología sugestiva. Dolores en el cuerpo, la temperatura, una tosecita. ¿Qué yo hacía? Recuérdense que al principio la PCR te duraba 72 que no horas había para que manera, te dieran se- los resultados. así Y mismo más. es. ¿Y usted cree que yo iba a esperar eso? Yo le mandaba a hacer su PCR, pero Mientras tanto, hay una serie de alteraciones en las cosas, analíticas. cosas del organismo. Por Ok. ejemplo, hay un análisis que se llama el dímero D, que es lo que le dice a usted si usted está coagulando la sangre más rápido o no. La ferritina, que se eleva, la troponina, que es una enzima cardíaca, también se eleva, el LDH se eleva, y como eso me daban los resultados el mismo día, Exacto, ya yo le mandaba a hacer eso. eso. Si eso me daba normal, yo decía, no es COVID. Si se me alteraban, yo lo comenzaba a tratar con ivermectina, calculando su peso, porque la ivermectina está basada en el peso de las Sí, personas, sí, sí. es una dosificación por peso, yo le calculaba su peso, le calculaba su dosis, tantas tabletas el primer día en ayunas y tantas tabletas el segundo día en ayunas, más, punto, ya. Si me hacían una fiebrecita, le introducía la citromicina, por si acaso. Por si acaso. Si me hacían tos, fluimucil. Es un manejo temprano de los síntomas. El asunto es manejar temprano, por Dios. Y temas como, por ejemplo, la higiene, la limpieza en la casa, Ah, o sea, todo no, ese tipo de... eso ha sido, señores, una prédica constante desde sus inicios. ¿Cómo nosotros entonces evitamos el contagio dentro de la casa o con la gente que viene a visitarnos? No, eso se puso desde el principio. Inclusive habían personas que lo tomaban tan a pecho que le cogían y le llevaban a los abuelos o a los papás o a los tíos la comida y se la ponían en la puerta y Sí, se iban sí, por ahí sí, mismo, sí, que sí, eso no estaba Tampoco, bien también, ¿verdad? tampoco, Exacto. porque eran Sí. medidas extremas. Si usted tiene su higiene, tiene su mascarilla, yo le decía, por Dios, nosotros estamos conversando aquí. Nosotros no tenemos posibilidad de contagiarnos, Exacto, cada quien aunque lo manteniendo tuviéramos, su protocolo. porque estamos muy lejos. Doctora, una Exacto. familia me decía que tuvo COVID en la casa. ¿Y ellos qué hacían? Y yo, mire, yo lavo la ropa de cama, no importa que no tenga que ver y que no se haya dicho nada de eso. La ropa de cama interdiario. O sea, todo lo que sea higiene te va a aportar siempre. Siempre es bueno, Señores. siempre es No, y bueno. naturalmente, tanto que se insistió en el distanciamiento social, Exacto. pero la gente lo llevó a extremo. Yo le digo, pero personas mayores sumamente tristes porque no veían a ninguno de sus familiares
y viven solos o con cuidadores que aunque están ahí con Pero ellos, no es lo mismo. pero no es lo mismo. ¿Y cómo se puede distraer, Rosy, un adulto mayor que está, vamos a decir, solo? Porque a veces viven con familia, aunque estén con la familia, pero cada quien está en su cuarto, en su habitación, generalmente en clase media, media alta. ¿Cómo puede distraerse un adulto mayor que no sea nada más con el televisor? Hay gente que ha diseñado formas. Yo le aconsejo a todo el mundo en su proceso de la vida que haga dos cosas. ¿Cuáles son? Vamos a Que tenga un hobby, Exacto. que tenga un hobby y que tenga un grupo de amigos. Ahí sí. El que desarrolla un hobby, yo lo voy a poner como ejemplo personal. Ok. Yo tenía más de 5 años diciéndole a mi esposo, papá, tenemos que aprender juegos de mesa, porque si no aprendemos juegos de mesa, el día que no podamos movernos, ¿con qué nos vamos a entretener? Exacto. Bien, ¿por qué tú me estás diciendo? ¿Usted cree que uno está viejo? ¿Pero y qué, para qué eso? Llegó la pandemia y me dio la razón. Se entretenían con sus juegos de mesa. ¿Quién? Yo soy una experta en dominó. Yo En antes dominó. nada más sabía poner ficha y ya yo le decía, cógela todita, que tú no tienes ninguna de esas. Sí, sí, Cógela sí. toda. Sí, sí. O sea, la pandemia me dio la razón a mí. Nosotros pasamos esos 2 meses encerrados sin ningún problema. Mis hijos están casados, nosotros 2 solos, pero nosotros diseñamos un programa de entretenimiento. Sí, para no aburrirse. Romy y dominó, porque a papi no le gustan las cartas ni nada de eso. Yo lo juego todo. Porque Bueno, doctora, también mucha gente aprendió a cocinar, el que no sabía. No, la cocina, eso es otra cosa. Eso No. es otro Esa mundo. división de los quehaceres domésticos. No, mi marido se encargaba de la limpieza de la casa, lavar los baños, de todo. Él es extremista. Yo me encargaba de la cocina. Pero yo me encargaba de la cocina y él fregaba. En mi casa nunca ha habido problema con ese tipo de cosas. No, con papi no. No ha habido problema por eso. Porque al casarnos, irnos a estudiar fuera, él tuvo que aprender que teníamos que dividirnos los quehaceres de la casa. Pero eso no. Un hobby tener. Lo más grande del mundo es una persona mayor que no tenga ningún hobby. Nada que hacer, eso es porque muy duro. los hijos no saben qué hacer con ellos. Sí, conozco esa experiencia. Señores, las quejas son muy grandes. Sí, es fuerte. Usted tiene que tener un hobby. Hay ya, señores, en esta época, hay muchos que se entretienen con una tablet. Los que son más o menos clase media alta, han estado más en contacto con la tecnología, no le tienen miedo a la tecnología. Sí. Y hay una computadora en la casa, se entretienen, se encuentran por Zoom con sus amigos. Esa es otra cosa. Pero la gran mayoría, ¿qué pasa con la gran mayoría de la población, que es la nuestra, que no es esa clase? La gran mayoría. Si no tienen una gente que vaya a su casa, señores, ustedes no se imaginan lo que sufren esa gente. Y la verdad que la soledad impactó mucho. Por ejemplo, a mí hubo un tema que lo veía con los adultos mayores y las personas en sentido general que caían en una unidad de cuidados intensivos o que estaban ingresadas. La familia no tiene acceso por la característica de la enfermedad. Y lo más grande para un dominicano o para cualquier persona, estar ingresado y que nadie lo pueda ir a ver. Nadie lo vea. Señores, por eso es que les digo que esta pandemia ha creado experiencias y ha creado conciencia en mucha gente. Porque no todas las experiencias desagradables nos traen enseñanzas positivas. Todo en la vida nos trae enseñanzas buenas y malas. Y yo creo que esta pandemia nos ha dado la oportunidad de reflexionar lo que es importante en la vida. Priorizar. De priorizar cosas. Esto nos ha traído muchas enseñanzas. Y no solamente a nosotros que somos personas activas, que tenemos, no. A la gente que está sentada en su casa también. Así De es. la importancia de tener el contacto social, la interacción social. Así es, doctora. Vamos a pedirle un permisito, nos vamos a unos mensajes comerciales y vamos a regresar con un tema que a Doris, de Doris Pantaleón, desde que la invitamos, dijo, tenemos que hablar con la doctora de ese tema, de que nadie quiere envejecer y si tú envejeces como que no te quieren en este país. Vamos a hablar de ese tema cuando regresamos con la doctora Rosy Pereira Ariza, una geriatra de larga data. 2 por 3 en salud.
Seguimos conversando con la doctora Rosy Pereira. Ella es geriatra de alto conocimiento en materia de adultos mayores. Rosy, decía Altagracia, y yo le había comentado antes también, en nuestro país la gente le da miedo envejecer. O sea, cuando la gente, porque se siente que lo aíslan, que no le dan el valor que tienen. Y quizás porque al momento de ese retiro, aparte de que no reciben unos ingresos que le permita vivir, aunque haya trabajado toda la vida, siente que no encuentra qué hacer o quizás no ha elaborado un plan de vida para cuando llegue ese momento de retiro. Cuéntanos de la experiencia y danos tus sabios consejos en ese sentido. Mire, ¿por qué la gente nuestra del país y de los países como los nuestros no quieren envejecer? ¿Por qué, Rosy? Número uno, porque no tenemos seguridad. Si usted se pone a pensar, ¿qué seguridad tiene la población dominicana de que cuando vaya a envejecer va a tener una pensión digna? No la tiene. Aquí el dominicano trabaja hasta que se muere, si le dan la oportunidad. Porque eso sí le dan la oportunidad. Claro. Los profesionales independientes como nosotros tenemos quizás una cosa más amplia porque no tenemos que depender de un empleo. Así es. Nosotros somos independientes y estaremos trabajando hasta mientras nosotros querramos y tengamos la capacidad mental y física de hacerlo. Y quizás nosotros, que tenemos una visión más amplia de las cosas, nos preocupemos por poner el dinerito del tiempo lluvioso, ¿verdad? Pero esa no es la gran mayoría de la población. En los países desarrollados, aunque se ha aumentado la edad de retiro, porque en todos los países desarrollados del mundo se ha aumentado la edad de retiro, estamos viviendo más tiempo. Por eso, por la Si esperanza nosotros de vida. comenzamos y se mantuviera en los países como España, Francia, Japón, de que tenían que retirarse a los 60 años, y esa gente están viviendo 85, 87 como en Japón, la esperanza de vida promedio, 87 años. Hoy esos 27 años, ¿la seguridad social ustedes creen que podía solventar eso? No, imposible. Se le cae. ¿Qué ha pasado en España? Se le cae. Que era un La modelo, mujer- España llegó a ser modelo. Las mujeres no están pariendo. No están pariendo mucho. Uno, Así es, uno como dos, mucho. y mire si acaso. Entonces, esa población mayor se ha incrementado de tal forma que los sistemas de seguridad social mundiales se tambalean. Sí, claro. Entonces, si ustedes me dicen a mí, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros, un país como el de nosotros, que tiene poca seguridad social, nosotros tenemos que trabajar desde temprano en la promoción de la salud y la prevención de enfermedades. Y me voy a ir desde ahí para ver qué es lo que nosotros podemos hacer y cómo nosotros tenemos que visualizar la vida. Tenemos que tener la conciencia de que nosotros envejecemos como vivimos. Si usted no se cuida, joven, ¿usted cree que usted va...? Yo no uso ni siquiera, yo no tengo ni siquiera presbicia, yo no sé lo que es eso. ¿Por qué? Porque yo sabía, y esa es mi prevención, yo sabía, cuando a mí me dieron los 40 años, que yo vi que yo tenía que comenzar, mire, Más lejito. para comenzar a alejar lo que estaba leyendo para poder enfocar, ¿qué es lo que nosotros tenemos en el ojo? Eso es un simple ejemplo, ¿eh? Nosotros tenemos en el ojo un lente interno, que se llama cristalino, que es el que se opacifica y forma la catarata, y por eso cuando lo operan de catarata, le sacan ese lente que ya no sirve y le ponen otro. Y ya usted puede ver. Ese lente, ese cristalino, está sostenido por dos músculos. Y esos músculos son los que se encargan de contraerse o relajarse cuando usted está enfocando. Entonces, ¿qué yo hice? Ejercité mis músculos. Yo cuando vi eso, pestañaba, y así que se ejercita, pestañaba hasta que enfocaba. Claro. Oh. Fortalecí mis músculos y no tuve que ponerme la lentilla. Pero eso deben enseñárselo a uno desde pequeño, Pues, Rosy. lo que le digo, No o nos sea, enseñan las nada. poblaciones tienen que estar instruidas Exacto. a cómo deben vivir para tener un envejecimiento saludable y productivo. El tema de hacer ejercicio, por ejemplo, de ejercitarse. Eso es irreemplazable.
Eso debe ser parte de nuestra crianza y de nuestras vivencias y de nuestra forma de vida. El estilo de vida. Yo camino 1 hora diaria, de lunes a viernes. Y hago ejercicios focales en mi casa. No le pago a un gimnasio. Toda mi vida he ido a gimnasio. Pero después hacen 8 años, que una amiga mía y yo, porque entonces si ella no iba, bueno, uno Ya se pone yo no como, voy a ir, ya yo no voy a ir, no. Déjame aprender a hacer El ejercicio en la casa. ejercicio, incluyendo la caminata, que no le cuesta nada a usted. La caminata, que no le cuesta nada. Y recrea. No, nosotros tenemos un antidepresivo natural que se llaman las endorfinas, que se estimulan con el ejercicio. Entonces, si nosotros queremos, cuando usted camina, cuando usted se ejercita, esas endorfinas lo hacen sentir a usted bien y lo estimulan a seguir haciéndolo. A tal punto que yo soy una gente que si no camino, ese día no es bueno para mí. Si yo no me ejercito, ese día no es bueno para mí. Entonces, usted tiene que aprender eso desde pequeño. Que el ejercicio es importante. Es que decir, usted tiene que... perdóname, Rosy, somos de adultos mayores lo que hemos construido, digamos. Naturalmente, nosotros envejecemos como vivimos. Si nosotros tenemos una dieta no saludable, con excesos de cualquier tipo, de dulces, de grasas, de alcohol, de cigarrillo, vamos a tener problemas. Porque Pero vamos a desarrollar... Yo insisto, además de eso, en esta parte, que era una preocupación que tenía Doris, que tengo yo también, el tema del envejecimiento en sí. Hay rechazo en esta sociedad. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, por eso todo el mundo quiere ser eternamente joven y por eso están también las clínicas estéticas. Porque la gente te dice, ay, esa señora tiene 50, porque todavía tú lo oyes, y esa señora tiene 60. 50 no. Aquí en este país, y eso es violando la ley, violando la ley. Después de 35 años se le hace difícil a una persona conseguir un trabajo. Así mismo. Sí. Porque son tan apretados que se atreven a poner en el periódico, se busca Personas de 18 menor de 35 años. Sí, o de 18 a 35 años. Eso es violando la ley. Con eso de las Pero reingeniería. todavía no ha habido la voluntad política para impedir eso. Espero que la haya. Y que en la medida en que nuestra población, como tú decías, la esperanza de vida va aumentando, pues así mismo deben irse aumentando los años también. Naturalmente, por eso es que le digo que inclusive las edades de retiro se han pospuesto. Aquí mismo, aquí se cambió ahora a 65 años, ¿no? Era 60, ahora es 65. Pero ¿a qué se debe, por ejemplo, que sociedades como antiquísimas, como los chinos, como los japoneses, el envejeciente es un referente para la familia? No. Esos son el baúl de la sapiencia. Exactamente. Es visto como sapiencia para la familia. No. El baúl de la sapiencia. Mire, yo que conozco también Japón y tengo amigos japoneses porque somos parte de esta alianza global. No, esa gente son espectaculares. Así es. La gente que tiene más dinero en Japón son las personas mayores de 65 años. Ellos tienen trillones de yens. Pero no hay ese desprecio, por ejemplo, del joven hacia el adulto mayor. No. Un ¿Por respeto. qué? Pero porque se lo han inculcado desde muy pequeños. Exacto. Por ejemplo, y yo lo digo hasta nosotros aquí en el país, tenemos familias, y la mía es un ejemplo, que los adultos mayores son parte de nosotros y son parte de nuestra consulta. O sea, todavía nosotros le podemos preguntar, yo tengo una tía va a cumplir 105 años, tía Alba. Tía Alba es una mujer con una sapiencia enorme, además es una persona que ha estudiado, bueno, si a los 84 ya se metió a estudiar psicología infantil en Estados Unidos, Muy bien. que hasta salió en todos los periódicos aquí. Tía es una mujer escritora de libros y de versos y nosotros a tía todavía, ella... ¿Le consultan? No, todavía nosotros le preguntamos, tía, ¿qué tú crees? O sea, Y tía te dice, eso debe porque han cultivarse. tenido experiencias, entonces tú tienes que cultivarlo, eso nosotros, a los hijos de nosotros. Los hijos míos saben
que ellos pueden consultar, que los adultos mayores tienen más experiencia que ellos, usted solo tiene que decir desde chiquito. Pero yo diría que en el área que sea, porque por ejemplo, si tú tienes un adulto mayor que lo que hizo fue cultivar la tierra, él sabe de tierra, él sabe de cultivo. Para que lo sepa, pero eso es lo que nosotros tenemos, que nosotros hacemos en muchas familias, que nosotros desechamos eso, no, hay cosas más modernas. La modernidad. Sí. Tú estás pasado, no sabiendo que aunque ellos tengan la computadora y la manejen muy bien, hay cosas en la vida. La experiencia, señores, hay cosas en la vida que solamente la experiencia te la da. Así mismo es. Así mismo Entonces, es penoso que aquí hay todavía mucha discriminación. En el área, por ejemplo, de nosotros, los periodistas, bueno, se está viendo ya, porque los chicos jóvenes llegan que saben mucho de tecnología. Entonces, a mí me decía una colega el otro día, sí, pero es que tú no puedes tener nada más que tecnología y la sapiencia que te da, haberte leído 200 libros, haber tenido 25 años de ejercicio, el tener que haber entrevistado a que no sé cuántas personalidades, eso no se logra así, porque hay una combinación de que tú te nutres de lo joven, no te puedes quedar anquilosado, pero te tiene que nutrir y viceversa. Y ahora también tenemos nosotros que avanzamos en edad, nosotros tenemos que integrarnos a la tecnología. Así es. Eso es una cosa que también hay que ver. La vida no se termina cuando tú tienes 60 años, ni 65, ni 70, ni 80. Todavía tú sigues viviendo. Entonces tú tienes que integrarte. Y eso tiene que ver con el sistema educativo de los países. Así es. Porque todo depende de cómo usted vaya. La ley 352-98, que fue la ley que nosotros creamos, de protección a la persona envejeciente. Que tiene muchísimos aspectos que nunca se han aplicado. Eso nunca se ha aplicado, eso nunca se ha aplicado. Eso es una cosa penosa. Nunca se ha aplicado. Eso establece que desde la educación primaria tenía que incluirse el curso de vida. Todo tenía que hacerse con un curso de vida. Y depende, fíjense cómo es tanto así, depende de tu situación económica, cómo se envejece, tu situación económica, la educación que tú tengas, la familia que tengas, las enfermedades que tengan, cómo tú te manejes, tu estilo de vida. Eso te lo va a depender de cómo que tú lo vas a hacer. Doctora, ¿cuáles son las quejas que con más frecuencia, de qué se quejan los adultos mayores cuando van a la consulta? No solamente en términos del comportamiento de su familia, sino también de dolencia, de afecciones. En cuanto a afecciones, las quejas mayores son si tengo o no la presión descontrolada, si tengo o no la diabetes descontrolada, muchos de las artropatías, ¿entiendes? Que es la artrosis, que no es artritis, no es artrosis, es que se degenera. Nosotros tenemos en cada articulación, sobre todo las articulaciones que sostienen peso, columnas, rodillas, tobillas, caderas, nosotros tenemos una especie de colchón de guate, ese es el amortiguador, que soporta el peso del cuerpo, el peso de la gravedad, que nos tiene nosotros, no nos damos cuenta, pero hay una gravedad que te mantiene en el piso. Y eso es lo que se va aplastando con el tiempo. Si nosotros tenemos sobrepeso, vamos a aplastar ese colchón mucho más temprano. Imagínese usted que a su carro usted le meta 2 sacos de arroz diario, permanentemente. ¿Usted cree que esos amortiguadores suyos van a durar igual que los míos, que es nada más conmigo, que yo estoy manejando? No. Pues eso mismo le sucede a usted. Si usted no se cuida con su peso, para usted no dañarse esos amortiguadores, usted va a tener artrosis, usted va a tener dificultad para movilizarse, muchas veces tienen que hacerle reemplazo de rodillas, reemplazo de cadera, que usted se puede evitar esos cuartos, que son muchos, porque hay que pagar mucho para hacerse los reemplazos. Usted puede evitarse eso, manteniéndose en peso desde temprano, se lo digo, es desde temprano. Ustedes se creen que yo me lo aplico todos los conocimientos que tengo. Yo meto 4 libras y me meto en un régimen. Porque no me interesa engordar 1 onza. No quiere, claro. Porque yo sé que me estoy perjudicando. Entonces, ustedes tienen que tener ese cuidado para evitar los problemas que eso trae con el paso de los años. Si usted tiene una alimentación saludable y no tiene un problema genético o familiar
que le impulse. Por ejemplo, hay gente que tiene hipertensiones malignas porque eso viene transmitido en las familias, o diabetes porque eso Por la viene en las genética. familias, por la genética. Si usted no tiene eso, usted puede evitarlo. Usted, yo y una persona de 80 años producimos la misma cantidad de insulina. La insulina es una hormona que se produce en el páncreas que controla el azúcar en la sangre. La producimos la misma cantidad, pero la insulina yo la comparo como el catcher en un juego de pelota. Llega un cúmulo con los alimentos de carbohidratos y la insulina es la encargada de cogerlo como bola y depositarlo dentro de la célula. Así es. Ese catcher se cansa. No es lo mismo un catcher jovencito que uno viejo. Entonces usted le tiene que tirar la bola más lenta. Exacto. Hay Entonces usted que tiene que irse. comenzar a disminuir la ingesta de carbohidratos para no hacer una diabetes tipo 2, que eso lo tiene después de los 40 años. Una gran Así es. O población. sea, es un asunto de estilo de vida. Doctora, vamos a pedirle otro permisito. Cuando regresemos vamos a hablar de otras quejas, o sea, de qué es lo que más, las necesidades más sentidas de los adultos mayores, aparte de los problemas de salud que usted nos estaba comentando. Regresamos en un momentito. 2x3 en salud. Seguimos conversando con la geriatra Rosy Pereira. Rosy, una preguntita te hacía. Aparte de las dolencias de salud, ¿qué otras quejas son lo que más dan los adultos mayores? ¿O quejas o necesidades, vamos a decir así, que ellos te expresan a ti cuando van a tu consulta? Déjeme decirle, depende de dónde sean. La gente que tiene sus recursos se quejan de la soledad, algunas veces soledad acompañada. Tienen los familiares alrededor, pero ellos son relegados. Están aparte. Eso es una cosa que nosotros tenemos que decirle, repetirle a los familiares: señores, intégrenlos. Y yo les digo, intégrenlos, porque usted, cuando usted tenga esa edad, usted va a querer estar integrado. Intégrenlos. Pasa cualquier cosa, muchas veces dicen, ay, que no queremos decirle a mamá porque entonces se preocupa y entonces mamá no duerme. No. Hay que Eso decírselo. es parte de la vida. Que forme parte de se esa le preocupación. mueren familiares y no se lo dicen, ni que Ay, porque sí. no mortificarlo. Y cuando se enteran tarde, el dolor es más grande. No, usted le administra. Se enfermó, se agravó, se murió. Es parte de la vida. Pero tiene que conocerlo. Entonces, eso es una cosa, es la soledad. Eso es la gente que tiene sus problemas Básicos. resueltos. Tienen su comida, tienen tienen todo en su casa. Ahora, los de esa clase desposeída, que es la mayoría en nuestro país, ¿de qué se quejan? ¿De qué se quejan? ¿Qué se quejan? No tengo para comprar las medicinas, no tengo buen acceso a la salud, no tengo un techo donde vivir y no tengo lo suficiente para comer. Y ahí yo me voy a nuestro sistema. Exacto. La 8701 crea el sistema de seguridad social que establece salud y una pensión equivalente al 60% del salario mínimo para toda persona mayor de 60 años que no tenga recursos, que no haya contribuido. Imagínese usted, ¿qué porcentaje de la población de nosotros? Señores, solamente el 80% de la población ha contribuido con algo. Solamente, o sea, hay un 20% de la población. El 80% de la población viene de los campos. Exacto. Eran la gente que estaban en los campos y que se han urbanizado en los últimos 30, 40 años. Esa gente nunca contribuyó, porque no eran salarios pagos. Por tanto, depende de la contribución que tenga el Estado. Entonces, ¿cuál es? Para eso se crea la 87. En el mundo entero siempre han habido pensiones solidarias. Entonces, eso lo establece. Una pensión solidaria para aquellos, y aquí los adultos mayores, de acuerdo al último estudio de la Oficina Nacional de Estadísticas, el 46% de la población mayor de 65 años estaba por debajo del nivel de pobreza y un 14% en la indigencia. Oh, Dios O sea que nosotros más que nadie necesitamos ese aporte. Y yo les puedo asegurar a ustedes, les juro a ustedes, que las veces que nosotros hemos venido insistiendo desde que se creó esa ley de seguridad social, Sí, nos consta. en esa pensión solidaria, reunirnos con los secretarios de trabajo, con los ministros ahora de trabajo, ministros. que son los que presiden
La la seguridad social. social, ¿verdad? Le decíamos, pero por Dios, sabemos que el Estado dominicano, como ningún Estado del mundo, puede coger a todos los adultos mayores que hay y darle la pensión, pero vayan, aunque sea de 1,000 en 1,000, de 2,000 en 2,000 por año, introdúzcanlo en el presupuesto, porque así vamos avanzando. No lo habíamos logrado. Y el Doctora, apoyo de, sí. perdón, Tati, el apoyo de cuidadores, porque a veces decimos la familia, tenemos un adulto mayor en la familia, la gente tiene que trabajar para subsistir, como Pero dices tú. eso es lo que ha pasado. O sea, antes la jamona de la casa, que nunca se casó, cuidaba a los mayores. Exacto. Pero ahora, o las mujeres, cualquiera, ¿eh? Pero ahora nosotros estamos integrados. Exactamente. Ahora estamos trabajando todo el mundo. ¿Qué papel debe jugar el Estado dominicano El en Estado ese sentido? debe. Y en realidad, quizás nosotros hemos avanzado también desde, yo le puedo decir, 2000 y algo, se presentó en el país un amigo nuestro, Tomás Engler, del Banco Interamericano de Desarrollo, que habíamos tenido mucho contacto cuando yo era consultora de OPS, y yo decía, ¿qué vamos a hacer en el país? Aquí solamente existía un centro diurno, que estaba en Los Minas, un centro diurno. Entonces, con Tomás conseguimos un proyecto que era un proyecto que ellos iban a aportar una parte y el Estado Dominicano iba a aportar una contrapartida para crear centros diurnos, porque los centros de cuidado permanente u hogares de ancianos, como ustedes lo dicen, para mí me gustan las residencias, Las residencias. de largo plazo, son muy costosas. Demasiado. Y no solamente son costosas desde el punto de vista económico, costosas para esos individuos que son cosificados en esas instituciones. La gente prefiere, como se está diciendo, envejecer en su entorno. En su entorno. Aging in place, se llama eso. Es envejecer en su entorno. ¿Usted cree que una persona se puede sentir mejor estando en una institución que estando alrededor de su familia, con los vecinos que conoce, en el entorno que conoce? No. Como yo digo, doctor, si es en el barrio, hasta llevando vida de los demás vecinos. Exactamente, el chisme. Usted sabe lo bueno que mira el comentario, sabe lo que hizo fulano. Sí. Eso es mejor. Entonces, ¿qué nosotros propusimos? En ese proyecto se hizo una implementación de centros diurnos, porque el centro diurno, esa gente va durante el día, comparte con otros, juega dominó. Nos falta mucho porque no les dan ejercicio físico, ¿me entienden? No le enseñan otras actividades. Exacto. Muy pocos tienen la creación de manualidades para que sean actividades productivas que ellos puedan hacer. No han contratado, por ejemplo, mire, para envasar las servilletas o esos cubierticos de plástico, Exacto. como se da en otros sitios, que ellos hacen acuerdos con las empresas que tienen que hacer eso, y eso, el envase, lo mandan a los hacen centros ellos. diurnos y a los centros de cuidado permanente, y ellos se ganan su dinerito. Claro. Todavía Y nosotros se nos falta en entretienen. eso, pero por lo menos ya hay como 28 centros diurnos en el país donde la gente se está yendo, durante el día se mantienen más activos y al final del día van a reunirse con sus familias. Nosotras tuvimos, doctora, y lo cuento, una experiencia, Doris y yo, como periodistas en Pittsburgh, en Estados Unidos. Fuimos a conocer una experiencia que nos invitó a la OPS y vimos a muchos pensionados en hospitales y centros recolectando, una cosa bellísima, materiales médicos, no me acuerdo cómo se llamaba la institución, para enviar a los países más pobres. Y esos adultos mayores eran los encargados de coger sábanas, recoger las sábanas, recoger no sé cuántas cosas, de tomar prótesis y envolverla porque iban para otros países. Y eran personas en retiro. Así se hace, eso es un asunto de que la creatividad se impone. Nosotros todavía nos falta eso, nos falta la directriz para que eso se haga, porque hay tantas cosas que las personas en etapa de retiro o adultos mayores pudieran hacer. Y sería un estímulo para ellos, para aquellos que se van a pensionar, que digan, espérate, lo más grande del mundo es usted tener mucho tiempo libre en sus manos, Sí. después que usted lo ha tenido ocupado toda su vida. Sí, sí. Aquí no se prepara la gente para el No retiro. se prepara, esa es la desde palabra. ningún punto de vista. Sí, sí. Así Entonces, es. cuando se retiran, Se le cae el chocan mundo. contra la pared, se apagó la luz Así es. y se nos deprime. Y es muy duro. Entonces, aquí, ¿quiénes preparan para el retiro? La gente, el Banco de Reservas, Banco Popular, tienen Banco cursos Central. de preparación, y el Banco Central tienen cursos de preparación para el retiro, pero más nadie, ¿eh? Más nadie.
sea, las empresas no se han ocupado de preparar su gente para el retiro, que puedan contribuir en tiempo parcial, Exacto. ¿me entiendes? O sea, que no tengan tantas horas de trabajo. Como programas. Y no, y que le hacen, que en vez de pagarle tiempo completo, le dan tiempo parcial. A esa gente que tiene tanta sapiencia, economistas, ¿me entiendes? Que tienen muchas cosas que aportar todavía, pero que llegó la época de retiro y ya lo retiran. Pero, y antes de despedirla, doctora, hay que trabajar, como usted nos decía desde el principio, desde el entorno familiar, en eso, del Estado y la familia. Trabajar también en aprender, en apreciar esa etapa tan hermosa de la vida, porque no es feo ser viejo. No, para nada. No es feo ser viejo. Todo depende de cómo usted haya vivido y cómo usted haya planificado su vejez. Así Bueno, es. esa es la Planifiquen su palabra. vejez desde ahora. Hay que planificarla con tiempo. Bueno, doctora, nosotros tenemos 1.000.000 de razones para agradecer su presencia aquí, porque es una mujer con mucha sapiencia también y que ha hecho un aporte importante para que avancemos lo que hemos avanzado, porque no es que hayamos avanzado tanto, pero su aporte lo Nos reconocemos. falta mucho camino por recorrer, pero recuérdense que cada camino comienza con un paso. Así es. Y vamos dando paso a paso. Esperemos Gracias. que podamos dar paso a paso. Gracias, doctora Rosy Pereira Ariza, geriatra y directora del Instituto del Abuelo y Centro Internacional de Longevidad. Así es. Gracias, doctora, y gracias a todos ustedes por haber compartido esta hora de programa con nosotros. Ojalá que les haya sido muy útil todo este contenido. Nos vemos el próximo sábado.